Buena semana, Guy Debord. Hashem nos cuida todo. Hoy ya es Yom Rishon, 30 de octubre, 5 de Tishrei, perdón, de Heshvan, 5 de Heshvan, de Sat Hashem. Y hemos pasado un Shabbat bastante interesante para Noach. Y es una parasha muy, muy, muy interesante. Y dicen nuestros sabios que cada sidra nos está hablando de cómo vamos en la humanidad. Y cada sidra tiene un mensaje para la generación que estamos viviendo. Nuestra Torah dice que Noah eh, halló gracia delante de Hakadosh Baruj. Y Hakadosh Baruj le dijo: voy a destruir el mundo, haz un arca, una teba y entra en ella. Tú, tu esposa, tus hijos, la esposa de tus hijos. Y de los animales, dos, macho y hembra, una pareja de cada especie, y los animales aptos para el consumo humano, doble. Aunque hasta ese momento todavía no consumen carne, pero después cuando salió el arca, que Jacob lo ordenó, le dio permiso al hombre para consumir carne. Antes de eso no consumían carne. Y le dijo: voy a destruir el mundo a causa de la maldad del hombre. ¿Cuál era la maldad del hombre? ¿Qué era lo que pasaba en esa época? Habían pecados de inmoralidad muy fuerte, homosexualismo, lesbianismo, mucha inmoralidad, perversión sexual más que todo, robo, deshonestidad, injusticia. El ser humano se ha vuelto loco, loco en su deseo de concupiscencia. Y no halló gracia delante de Hakadosh Baruj. Así nos dice nuestro Sagrado Torah. Ahora, ¿por qué no halló gracia delante de Hakadosh Baruj? ¿Qué fue lo que pasó con Noé que realmente halló gracia? No le agradó a Hakadosh Baruj Hu. Dice la parashá anterior en Bereshit, así termina. Sí. No le agradó a Hashem. Ahora, la palabra Hem, que tuvo agradó a Hashem, de ahí viene la palabra Noach, al contrario, ¿no? Noach o Hem son las mismas letras, pero Hem significa gracia y Noach viene también de Hem. También viene la palabra Hinut, educación. O sea que Noah halló gracia delante de Hakadosh Baruj Hu porque tenía una educación. Cuando hablamos de educación, no hablamos de tener un título universitario, tener unos conocimientos intelectuales. Estamos hablando del comportamiento de una persona. Y Noah tenía un comportamiento como un satik, el de un satik, una persona justa, una persona que eh, sabe reconocer la derecha de la izquierda, el bien del no bien, en este mundo. Y se comporta de manera correcta y sobre todo de manera santa, en la pulcritud moral. Y no iba diferente a su generación. Por eso halló gracia delante de Jacob. Eh, Esa educación le llevó a que él y su familia se salvasen. Sus hijos, por supuesto, también eran tzadikim. Ahora, de esta familia se pobla el mundo nuevamente. Los hijos de Ham vienen todos los eh, cananitas o africanos. De Yafet vienen todos los europeos. Y de Shem venimos nosotros judíos y los árabes. Eh, y hay un acontecimiento en el que Noah sale del arca y viene un problema familiar. Y aquí vamos a hablar de algo importante que se llama la impaciencia. El Rakishbur habla de que la mayoría de los pecados que el ser humano cometemos es por impaciencia.
La impaciencia es una inestabilidad de carácter en un momento de que la presión es superior a mi conocimiento o a mi capacidad de comprender, analizar y de abordar la situación de manera razonable. Cuando eso supera la razón, entonces viene la emoción a expresarse de modo acelerado y se llama impaciencia. Y la acción que el ser humano toma, lo más seguro es que no va a ser la correcta. Todos los pecados del ser humano, dice Rabbi Gisborg, es por impaciencia. ¿Qué pasó? Noach estaba en el arca. Dice el Midrash Mefarshim que Noach tenía que alimentar a los animales todos los días. Y inclusive un león, dice Mefarshim, que un día lo hirió. Y de ahí comprendió que debía ser una disciplina constante. Y vivía con animales en el arca. Un trabajo exhausto. Noah clamó a Kadosh Baruj Hu y le pidió que lo salvaran. Cuando sale del arca y el mundo está desolado, comete dos errores que dicen sus sabios. Uno de ellos es plantó una viña y con él se emborrachó. Y porque estaba desesperado, ¿no? Un año oliendo a todos alimentando a los animales, oliendo popó de animales, limpiando cuartos de animales. Es un trabajo bastante duro. Y sale del arca y entonces lo primero que quiere es desahogarse. Salir de ese estrés, de ese ambiente y tener un momento de relax. Pero ese momento de relax salió bastante costoso, ya que su hijo pecó contra él, vio su desnudez y otras cosas más que dice no me farchen, y entonces maldice a Canaán. No a Ham, sino a Canaán, a su hijo, a su nieto. Y de ahí vienen todas las circunstancias que se dan en el mundo de cómo algunas personas viven diferentes a otras. Ahora, todos tenemos, de una u otra manera, dice Rabbi Elimelech, un arca, una teba en la que debemos proteger. Vivimos en una sociedad con muchos problemas. Rabbi Nachman de Breslev les dice, Alaba Shalom, Zecher Tzaddik Libraja, dice que en los tiempos antes de venir al Moshiach habrá un diluvio muy fuerte, pero ese diluvio será de inmoralidad. El ser humano se volverá loco, loco por su inmoralidad, por su deseo desenfrenado, e inventará todo lo que vemos hoy en día, toda insolencia del ser humano que lo vemos en su personalidad, en su inmoralidad sexual, eh, la forma en que las mujeres se visten, los hombres. eh, el pecado pasa a ser muy normal, la inmoralidad pasa a ser muy normal. Y toda la inmoralidad genera un temperamento impaciente e iracundo. Explica el Sagrado Zohar, el Zohar dice, de Rabbi Shimon Yochai, dice que cuando la ira del ser humano es incontrolable, es porque hay una impureza muy grande en él y tiene que ver con la inmoralidad. El que una persona no pueda controlar la ira, sino que es como aguas que se desbordan, es por la inmoralidad. Ahora, ¿por qué el diluvio? Porque había mucha inmoralidad. Y por lo tanto el diluvio vino a ser el juicio, la manera de castigar a esta generación por causa de que su pecado había sido inmoralidad, ¿sí? En su mayoría. La inmoralidad lleva a robo, lleva a la deshonestidad, lleva a la corrupción, a la mentira y a otras clases de cosas. Bastante horrendas que hacen que la sociedad pierda su imagen de Adán, de seres humanos, y se rebajen a una posición animal o peor que los animales. No porque los animales sean no buenos, los animales son excelentes como son, porque es su naturaleza. Pero el ser humano no es para ser un animal, sino para comportarse como un Adán, como un ser humano. Así que lo que puede combatir en nosotros la impaciencia, la ira, es la educación. La educación, el der Erech, perdón, tiene que ver con
el camino que Hakadosh Baruj Hu trazó para nuestro pueblo Israel. Ahora, los noágidas, de hecho, de esta parsha, es que se habla mucho de las leyes noágidas. No es decir yo soy noágida porque ya, no más. Noágida, noágida. De su nombre viene realmente que se llaman hoy noágidas. Y dice que era un sátir muy grande. De hecho, los primeros eran todos noágidas, porque obedecían las 7 leyes de Noah. Y por inspiración divina tenían otros conocimientos. Pero uno ágida es un temeroso de Dios, aquel que guarda la moralidad, aquel que no tiene idolatría, que se visten correctamente. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Somos coherentes? No se trata de decir simplemente yo creo en Dios. Es ser coherentes. Vivimos en un mundo donde hay un Hakadosh Baruj Hu observa el mundo. Dicen los sabios que el arco iris fue la señal de que Hakadosh Baruj Hu no iba a destruir más el mundo por diluvio. Pero dice el Sagrado Zohar que cuando sale el arco iris, porque esa generación es malvada y merece otra vez el diluvio, pero sale el arco iris para dar recuerdo de que Hakadosh Baruj Hu dijo que no la iba a destruir por el diluvio. Nuestra arca debe ser esa educación que recibimos a través de las instrucciones que Hakadosh Baruj Hu da en nuestra Sagrada Torah y a través de sus sabios. Debemos cada día esforzarnos en mejorar uno a uno en nuestro comportamiento, en nuestra casa. Y tenemos que empezar con la moralidad. La moralidad no es solo lo sexual. La moralidad tiene que ver también con mi forma de comportarme, con mi esposo, con mi esposo. No ser personas de que no me importe el orden, las reglas, las leyes. Hay personas que son muy dados a la desobediencia, son muy dados a pasarse por alto las reglas, a tener un que me importismo frente a las reglas civiles, sociales, con mi prójimo, las responsabilidades que tenemos como ciudadanos. Y ese que me importismo lleva a que, eso no es nada, pasémoslo por alto, nadie se va a dar cuenta, etcétera, etcétera. Una persona así tiene una mente desordenada. La mente ordenada se manifiesta eh, eh, en un comportamiento organizado, un comportamiento ordenado, que le importan las reglas tanto de una nación que son correctas, se deben obedecer también. Porque todo lo que trae, lo que tiene orden, tiene bendición. El desorden nunca trae bendición, ni es bendición para nada. Así que Noé tenía una educación especial. Era diferente. Si el mundo iba para allá, Noé iba para allá. Noé no estaba en esa filosofía de la gente de la época. Iba en otro pensamiento de temor a Hakadosh Baruj Hu. Noah halló gracia por eso. Por eso Hakadosh Baruj Hu dijo, entra en el arca y construyela. ¿Qué significa esto? Cada uno de vosotros y yo tenemos la responsabilidad de construir nuestra teba, nuestra arca, nuestra naturaleza. Tenemos la responsabilidad de poder salvaguardarnos en nuestra teba que nosotros construimos. Ahora, ¿cuál es la teba del mundo? Tiene muchas explicaciones. Porque hablamos de algo práctico. ¿Cuál es la teba que cada uno tiene como responsabilidad? La familia. La familia, así lo explica Rabbi Melech, y también Razol, que creo que explica de la misma manera. Tenemos que salvaguardarnos de esta sociedad, una familia bien constituida. Hombres que lideremos espiritualmente nuestra casa y que seamos el ejemplo de liderazgo. Liderazgo. Que el primero que reza Hakadosh Baruj Hu, da gracias a Dios por los alimentos que come, que tiene moralidad, que respeta, que tiene un comportamiento adecuado, digno de seguir el ejemplo, es la cabeza de la casa, junto con su esposa. Debe ser así.
Ahí es donde los hijos van a aprender educación. Dijo el rap, el Avenue de Miami, dijo cuando le preguntaron de Ginut de educación, y dijo, la educación es el ejemplo, se da por el ejemplo. Los niños aprenden más de lo que ven de sus padres que lo que escuchan de sus padres. Nosotros tenemos que ser ejemplo de servir a todo el pueblo. No creamos que ser algunos que han aceptado que Hakadosh Baruj Hu como único y que ser Noachida no es tener compromiso con el mundo. Noach era Noachida y Job era Noachida. Eran gente muy grande, gente saddik. Tenemos que trabajar en ello. Con la educación en la casa, con el comportamiento correcto. Dicen sus sabios que Noach le correspondió un año vivir con animales. Esos animales, dicen el Parche, eran parte de su alma. ¿Qué significa? Que cada uno de nosotros podemos tener un comportamiento tanto de humano, de Adán, educado, como un comportamiento no correcto, de animal. Cuando el ser humano nos comportamos como un Adán, entonces los animales nos respetan. Pero cuando el ser humano no se comporta como un ser humano, entonces los animales no tienen la responsabilidad de respetarlo. ¿Por qué? Porque ellos no ven a un ser humano, ven a otro animal. Y aún los animales pueden ser agentes de Hakadosh Baruj Hu para ejecutar cualquier juicio. Construir un arca es construir una familia. Ese es el reto de toda la humanidad, de toda la humanidad. Cuando a Napoleón Bonaparte le dicen que pasó a ser emperador de Francia, y le dicen, Napoleón lleva a Francia a la gloria, le dice el pueblo. Y Napoleón le dice, deme familias sólidas y yo llevaré a Francia a la gloria. Cuando hay ideología, filosofía, que atacan la estructura más importante de toda sociedad, que es la familia, trayendo ideologías locas, inmorales, suicidas, están trayendo un diluvio. A vos y yo nos corresponde seguir los principios que Hakadosh Baruj Hu estableció, no la locura de la gente, no la locura de los gobernantes, no la locura de los que psiquiátricamente no han superado sus vidas y quieren que el mundo sea como ellos. Eso es tener temor a Hakadosh Baruj Hu. Esta sociedad no creyó, dice lo Mefarshim, que tomaban a Noah como un loco, como un chiste de que iba a venir un diluvio. La gente piensa que puede vivir la vida como se le antoje y que no hay un Dios, no hay un Todopoderoso que nos mira desde el cielo y toma cuentas de cada acto y acto, de cada palabra y palabra. La gente piensa que la felicidad es disfrutar la vida desde el plano del deseo y el placer carnal y corporal, y que nadie tomará cuenta de sus actos, que cada robo, que cada inmoralidad, que cada acción de estas no tomará cuentas, no pasará nada, que la gente puede robar, que cada día esta gente malversada, que también saca leyes y protege a y los delincuentes hacen maldad, y el hombre hace inmoralidad, la mujer hace inmoralidad, nadie tomará cuenta de eso. Es la ignorancia más grande del mundo. No hay peor ciego que llegar a ese estado. Nuestros sabios dicen, el Moshiach llegará muy pronto, dicen nuestros sabios. Muy pronto llegará el Moshiach, aparecerá el Moshiach. Y entonces le da cuenta a todas las naciones por su comportamiento. Hakadosh Baruj Hu vendrá con mano muy dura. Premiará a aquel que le sirvió y a aquel que no y quiso destruir su mundo. Dios tomará cuenta de cada uno. Y hoy en día la gente piensa que eso es un chiste, como la generación de Noé. ¿Por qué? Porque el placer se volvió
el punto máximo de éxtasis, el pináculo de felicidad de la vida de las personas. Pero un placer enfocado en un egoísmo egocéntrico. Por eso no podemos ser gente desordenada. No podemos ser gente que no estemos en la ley, en lo correcto, en el orden. No puede ser así. El desordenado es un desequilibrado mental y emocionalmente. Una persona desordenada no puede servir a Hakadosh Baruj, porque Dios es orden. La Torah es orden. La Torah tiene ley, alajá, tiene principios. Y una persona llena de deseos es una persona desordenada. ¿Por qué desordenada? Porque no quiere dar de sí mismo y no quiere obedecer reglas. Entonces justifica que todo eso lo están vulnerando sus derechos porque quiere mantenerse en el desorden. No solo eso, llevar a otros al desorden. Por eso dicen nuestros sabios que Noah vivió en una generación donde había mucha influencia negativa. Y ahí Noah fue sadik por eso. Porque supo ir al contrario de la sociedad. ¿Cómo podemos hacer eso? Rabbi Nachman dice la fe. El Baal Shem Tov dice la fe. Nuestros sabios dicen la fe. ¿Y qué es fe? Fe no es decir, yo creo. Eso es algo muy mínimo, muy básico, muy elemental. Hay que traducirlo en la práctica. Fe es fidelidad. ¿Qué dice la sociedad? ¿Qué dice Hakadosh Baruj Hu? ¿Qué sigo yo? Soy fiel a estas palabras. Fiel a estas palabras. Me dejaron aquí, esta fue la instrucción, es lo que obedezco. Por eso una persona desordenada no puede tener fe. No porque no tenga la capacidad, porque su mente está desordenada. Y la fidelidad solo está en la mente organizada. Porque precisamente el desordenado no es fiel. Por eso tenemos que aprender a ser leales, a ser fieles. El mundo nos va a ofrecer toda clase de tretas, toda clase de negocios inmorales, cualquier clase de imagen de un hombre que no es hombre, pero es la nueva imagen de hombre y de mujer que la sociedad vende mercantilmente, una inmoralidad. Y ahí tenemos que decir sí o no. ¿Y por qué decimos que no? Porque Hakadosh Baruj Hu nos dio un camino a caminar, un camino a andar, un camino a obedecer, unas reglas, una Torah, una instrucción. Y somos ahí cuando se prueba nuestra libre albedrío. O somos fieles a las palabras de Hakadosh Baruj Hu, o por pena a la sociedad, por vergüenza de qué dirán, el ser humano cede a la inmoralidad, a la estupidez, a la ignorancia, por falta de identidad, por falta de identidad. Solo hay dos identidades en este mundo, judíos y no ágiles, no más. El resto es paganismo, egoísmo y toda clase de mentira. Hakadosh Baruj Hu nos construyó, somos Telen Elohim, imagen de Hakadosh Baruj Hu. Es nuestra responsabilidad conocer de qué estamos hechos, cuál es nuestro software y cómo funcionamos bien. ¿Para qué nos dio Hakadosh Baruj Hu este cuerpo? Y cómo debemos administrarlo. Es nuestra responsabilidad buscarnos, aprender, corregirnos, esforzarnos, aprender a decir no. Las mujeres a vestirse bien, los hombres a vestirnos bien, a comportarnos como seres humanos. Eso es la lucha, la batalla de este mundo.
¿Por qué? Porque venimos a hacer una corrección. Porque recordemos, así como Hakadosh Baruj Hu nos mandó a este mundo, de vuelta nos va a decir, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Hiciste lo correcto? ¿O fuiste los que fuiste a dañar mi mundo y a dañar los mundos que estaban alrededor tuyo, o sea, otras personas? Dicen nuestros sabios, cada vez que una persona reconoce que Hakadosh Baruj Hu es el rey del mundo, entonces coronamos a Hakadosh Baruj Hu y lo hacemos el rey. Estamos dando kavod al Melech, kavod al rey. No existe rey sin pueblo. Cada vez que una persona, por nuestro ejemplo, viene a Hakadosh Baruj Hu, deja la idolatría, deja la tontería y aprende lo que es el camino verdadero, ahí entonces estamos haciendo un trabajo maravilloso, maravilloso. Hay mucha gente invitando a otros al pecado, a la inmoralidad, a la tontería, a todas esas ideologías completamente destructivas del ser humano. Es algo inimaginable. ¿Cómo el ser humano quiere destruir al ser humano? Y eso se da solo en corazones egoístas. Todas las ideologías que hoy vemos y que inclusive los derechos humanos defienden, nacieron de gente psiquiátrica, de gente desequilibrada. Y hoy la sociedad lo ve como ideologías aceptables, pero son destructivas. Vos y yo tenemos que aprender a tener ojos para ver y discernir cuál es el camino correcto. La propia naturaleza nos enseña que hay un orden y que ese orden puso Hakadosh Baruj Hu para nuestro bien. Por eso es inconcebible que el ser humano quiera destruirse a sí mismo, destruir a otros y destruir el mundo en el que él mismo vive. Solo puede ser una explicación. Son mentes que se han conectado con lo más bajo de la impureza para que lleguen a ese estado tan salvaje y tan dañino para la sociedad. Besrat Hashem, que Hakadosh Baruj Hu nos dé ojos para ver, oídos para escuchar, mente para entender y olfato para saber dónde está lo correcto y qué huele a podrido y a muerto. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide, tengamos muy buena semana y recordemos que estamos en un tiempo maravilloso. Hakadosh Baruj Hu nos puso en este tiempo y hay una corrección muy grande que hacer y un trabajo muy grande que hacer. Subámonos al arca y empecemos a hacer lo que Hakadosh Baruj Hu dijo. O sigamos haciendo lo que Hakadosh Baruj Hu dijo. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide. Gracias por haber venido a la clase y los que escuchan en diferido. Que Hashem nos cuida a todos.